Muy bien. Nos encontramos en el día jueves. Hoy, día jueves. ¿Qué curso vamos a hacer? Geometría. Geometría. ¿Qué clase? Número 10. Es Salón. Con el gran salón de cuarto grado. Profesor, el mismo profesor Kevin de siempre. Franco. Muy bien. Ya saben, ya me conocen ya. ¿Qué tema vamos a realizar hoy? Triángulo. 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 Muy bien. Triángulos. Comenzamos con la definición. ¿Qué es un triángulo? Sabemos que un triángulo es una figura que está formada por tres segmentos no colineales, como está Tiene tres en el lados. gráfico. Ahora, ¿y cuáles son sus extremos? ¿Cuáles son sus vértices? ¿Cuáles son sus lados? ¿Quiénes son sus ángulos? Ahí vamos a hacer una definición que ya está acá arriba. Profesora, el triángulo no tiene diagonales. Claro, el triángulo no tiene diagonales. Muy bien. A ver, comenzamos. Primera parte. Si tú te das cuenta, en el triángulo tiene algunos elementos. ¿Y cuáles son sus elementos? Comenzamos con los vértices. Profe, ¿quiénes son los vértices? Los vértices. A, B y C. A, B y C. Perfecto. A, B y C. Vértice A, vértice B y vértice C. Tiene tres vértices. Ah, es la intersección de dos segmentos. Ah, perfecto. Continuamos. Aparte de los vértices, ¿qué más tiene? Lados. Tiene lados. ¿Y quiénes son sus lados? A, B, B, C, Claro. A, B, C. B, Ya C sé. y A, C. Perfecto, tiene sus tres lados. Pero ten en cuenta algo. ¿Cómo se llaman? Tenemos el segmento AB, el segmento BC y el segmento AC. A, C. Muy bien. Aparte de sus vértices, sus lados, ¿qué más conocemos? Sus ángulos internos. ¿Por qué son ángulos internos? Porque están en la parte interior, en la parte interna. ¿Y quiénes son los ángulos internos? Alfa, beta y teta. Claro, muy bien, muy bien. De nuevo, por favor. ¿Quiénes eran? Alfa, Alfa, beta y teta. profe, los ángulos que están en la parte interior son alfa, beta y teta. También debemos conocer. En los externos son X, Y y Z. Claro, los externos son los que están en la parte Profesor. de afuera. Profesor Kevin, una pregunta. Dime, te escucho. ¿Eso es lo que tiene cero y una raya en el medio? ¿Se llama teta? Sí, se escribe así. Con H. ¿Me está claro? Con H. Ah, ya, gracias, profesor. Muy bien, muy bien. Continuamos. Hemos aprendido 4 elementos del triángulo. De nuevo, tenemos los vértices, que son A, B y C. Tenemos los lados, que son el segmento AB, segmento BC y segmento AC. Los ángulos internos, ¿por qué se denominan así? Porque son Porque ángulos. están afuera, porque están Los que van afuera, están afuera, afuera, están profesor. Los afuera. internos son los que están en la parte interior. Adentro. Y los Ambos externos, son los de afuera. muy Están bien. afuera. Teta. Muy bien, muy bien. No te olvides de esos 4 elementos importantes. Continuamos. X, D, Z. Ahora, vamos a hacer la clasificación de los triángulos. ¿Qué quiere decir eso, profe? Vamos a formar grupos. A ver, ¿cómo sería? Atento aquí. Primero, por la medida de sus lados, vamos a encontrar tres tipos de triángulos. Primer caso. ¿Cuál caso, profe? Primer caso será. El triángulo es escaleno. Vamos a dibujar un triángulo que tenga sus 3 lados de diferente medida. ¿Qué significa eso? Que si él vale, por ejemplo, Escaleno. serruchito, él puede valer bolita y él vale tronquito. Profe, no entiendo. Mira, si él vale 12,
él vale 13 y él vale 14. Profe, esos lados, sus medidas son iguales o diferentes. Diferente. Ah, perfecto. Entonces tú dirás, cuando tú ves un triángulo que tiene 3 medidas diferentes, ¿cómo se va a llamar ese triángulo? Escaleno. Muy bien, escaleno. Profe, acá todos son diferentes. Sus 3 lados, esas 3 letras, por ejemplo, le llamas a él A, B y C. ¿Cómo son? Diferentes. Diferente. Ah, ya. A ver, ¿y qué pasaría cuando hay dos triángulos? Cuando hay un triángulo que tiene 2 lados iguales, como el de la Isósceles. figura. Isósceles. Profe, aquí sus 2 lados, ¿cómo son? Igualitos. Iguales. Iguales. Profe, y al lado que no es igual, ¿cómo se le va a llamar? No te olvides, al lado que no es igual de un triángulo isósceles se le llamará base. 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 Entonces, en un triángulo isósceles, al lado que le denominan base será el que no es igual. Profe, ¿qué propiedad más sabemos en el triángulo isósceles? Mira, primera propiedad. Tiene 2 lados que son congruentes, o sea, tienen la misma medida. ¿Qué más? Mira, mira, atento aquí. Si tiene 2 lados y con la misma medida, sus ángulos que miran a esos lados, ¿cómo serán? ¿Iguales o diferentes? Iguales. Si sus lados tienen la misma medida, sus ángulos que los observan deben tener la misma medida. Ah, perfecto. Yasmín, si él vale 30 grados, ¿cuánto debe valer este ángulo que está mirando al otro? 30 grados. 30 grados. 30 grados. Si es un triángulo isósceles, tiene 2 lados Dos lados congruentes, iguales. pero sus ángulos también tienen la misma medida, los que se miran. No te olvides, ¿ah? El Perfecto. triángulo equilátero. Claro. Profe, cuando todos sus lados son diferentes, escaleno. Cuando tengo 2 igualitos, isósceles. Profe, ¿qué pasaría cuando todos son iguales? ¿Cómo Es se va a llamar? equilátero. Triángulo Tres lados equilátero. iguales. Claro, sus 3 lados con la misma medida, 3 lados congruentes, ¿cómo se va a llamar ese triángulo? Equilátero. Equilátero. Y aplicando esta propiedad, mira, escúchame, en un triángulo equilátero, y parecido al triángulo isósceles, sus ángulos internos, ¿cómo serán? Si todos sus lados son iguales, ¿cómo serán sus ángulos internos? Iguales. Todos iguales. Pero mira, Iguales. a diferencia del triángulo isósceles, del triángulo equilátero, sí vamos a conocer siempre. ¿Cómo que siempre, profe? Siempre va a tener un valor. ¿Cuánto va a valer? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Cuál es la medida de un ángulo de un triángulo equilátero? 60 grados. 60 Claro, grados. ya les habían enseñado. 60 grados, muy bien. Ahora escúcheme, por favor. Para la próxima clase, por favor, junto con la tarea, junto con la clase, me van a escribir la demostración. ¿Por qué cada uno vale 60? ¿Está claro, chicos? 180 entre 3. Claro, entonces escribes tu demostración. ¿Por qué los 3 ángulos suman? ¿Por qué los 3 ángulos valen lo mismo o por qué valen 60 grados? No te olvides, ¿ah? Listo. Recordemos, en el triángulo equilátero, sus 3 lados, ¿cómo son? Congruentes. Tienen la misma medida. Ah, y su ángulo. ¿Cuánto mide cada ángulo de un triángulo equilátero? 60. 60 grados. 60. Muy bien. Profe, ya aprendí a hacer triángulos. Muy bien, te felicito. Ahora, ¿qué nos toca, profe? La siguiente clasificación. ¿Hay otra más? Sí, ya, la última. ¿Qué pasa aquí? Vamos a poner un ejemplito.
Mira la figura que voy a poner aquí, atento. Él vale 70 grados, él puede valer 60 grados y él vale 50. Profe, ese triángulo yo te digo que es acutángulo. ¿Por qué? Porque sus lados son diferentes. Lados son diferentes. Porque sus ángulos Ángulo es menor que 90. son agudos. Como dice su compañera, son menor que no. Menores de 90. Muy bien. Entonces aprenden. En las medidas, cuando decimos clasificación por sus ángulos, ¿qué no tenemos que fijar? Sus ángulos. Entonces, estos tres ángulos, cuando son menores que 90, ¿cómo se va a llamar el triángulo? Acutángulo. Acutángulo. Acutángulo, profe. Claro. A ver, otro ejemplo, profe, no le creo. Mira, otro ejemplo. Si él vale 51 grados, él vale 59 grados y él vale 70 grados. Estas tres medidas, Es un acutángulo porque son menores que 90. claro, Menores que 90. si sus tres medidas son menores que 90, a ver, 70, sí, sí cumple. Sí cumple. Y el último también es menor que 90. Ah, como los tres ángulos que tiene aquí, sus medidas son menores que 90, cumple. Entonces, este triángulo, ¿cómo se va a llamar? Acutángulo. Acutángulo. Profe, pero ¿qué pasa si esos ángulos de lo que eran menores que 90 siguen creciendo? Sigue creciendo y ahora se vuelve... ¿Qué tipo de ángulo es este de acá? Rectángulo. De 90 grados. Claro. Cuando en un triángulo posee un ángulo recto, no entiendo, mira, en ese triángulo que está aquí aparece un ángulo recto, ese triángulo, ¿cómo se va a llamar? Rectángulo. Claro, ese triángulo se va a llamar rectángulo. Nunca te olvides, ¿ah? En un triángulo rectángulo, ¿cuántos ángulos rectos hay? Solo uno. Muy bien. Entonces se llamará triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto. Además, sus otros dos ángulos, aparte del rectángulo, ¿cómo deben ser? Menores que 90 Menores de grados. 90. Profe, un ejemplo. Ya mira, vamos a dibujar un ejemplo aquí. Ale, Aquí está. baja las Acá almohadas. tenemos 30 grados y aquí 60 grados. Este triángulo, ¿cómo se va a llamar? Rectángulo. Rectángulo. Profe, pero el 30 y el 60, profe, el 30 y el 60 son menores que 90. ¿Por qué no se llama acutángulo? ¿Por Porque qué? tiene un ángulo de 90. Un ángulo de 90 Claro. grados. De 90 Cuando grados. tú ves un ángulo de 90 grados, automáticamente tú dices, ya, profe, este ángulo se llama rectángulo. Pues, profe. Ah, perfecto. Listo. Pasemos al último triángulo. A ver, si te recuerdas tus clases de geometría, de ángulos. Primero están los ángulos agudos. Y luego estos ángulos agudos van creciendo. ¿Y qué se convierte en un ángulo agudo? En un ángulo recto. Rectángulo. Y luego de los ángulos rectos, ¿quién sigue? Acutángulo. Los ángulos que son mayores que 90. Obtusángulo. Claro, ¿te das cuenta? Ángulo. Primero están los acutángulos, luego el rectángulo y luego el obtusángulo. El obtusángulo. Claro. ¿Por qué se llaman obtusángulo? Porque ¿qué van a tener? Tienen un ángulo obtuso. ¿Y cómo es el ángulo obtuso? ¿Menor que 90, igual a 90 o mayor? Más que 90. Más que 90. 90. El ángulo obtuso es mayor que Menor 90. que 180. Claro, excelente. Muy bien, te enseñé un método práctico para que te des cuenta, ¿cierto? Así que ya sabes, hemos aprendido
6 tipos de triángulos, de acuerdo a sus lados. Vamos a hacer un repasito, a ver. A ver, de acuerdo a sus lados. Profe, ¿cómo que clasificamos de acuerdo a sus lados? Te vas a fijar solamente sus lados. Primer triángulo. El triángulo, vamos a poner un ejemplo. Respondes, por favor. El triángulo de 3, 4 y 5. ¿Qué tipo de triángulo es? ¿Cómo se va a llamar? Escaleno. Escaleno. Profe, No ese está triángulo escaleno. se No, llama escaleno. escaleno. ¿Por qué, profe? Porque tiene 3 lados diferentes. Muy bien. A ver otra, a ver si has entendido. Dibujamos un triángulo en el cual sus 3 ángulos tienen una medida de 60 grados. Equilátero. Equilátero. Profe, Equilátero. si sus 3 ángulos miden igualito, 60 grados, quiere decir que sus 3 lados también tienen que tener la misma medida. Ah, entonces este triángulo, ¿cómo se va a llamar? Equilátero. Equilátero. Este triángulo se llamará equilátero. Equilátero. Muy bien. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el siguiente triángulo? A ver, un ejemplito más. Claro, sería el isósceles. ¿Pero por qué? A ver. Isósceles. ¿Cuál es el triángulo que 2 de sus lados, serruchito, son igualitos, ¿cierto? Este triángulo se llamará isósceles. Muy bien, muy bien. Ahí hemos hecho un repaso de los triángulos que hemos aprendido el día de hoy. Ahora, falta un triángulo. Los triángulos de acuerdo a sus ángulos. Hay 3 también. Profe, a ver, vamos con los ejemplos. Atento, ¿ah? Tenemos un triángulo de esta forma. Este de aquí vale 110. Este vale 30 grados. Y este vale 40. Tenemos otro triángulo así. Obtusángulo, profesor, es el primero. Obtusángulo. 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 A ver, vamos a ver. Ahora vamos a ver. A ver, ¿cómo se llamará el primero? ¿Cómo te diste cuenta? Obtusángulo. Porque tiene un ángulo que es mayor que 90. Profe, 110 le gana a 90. Si tenemos un ángulo obtuso, ¿cierto? Porque los obtusos le ganan a 90. Automáticamente él se llamará obtusángulo. Aquí, ¿cómo se llamará el segundo triángulo? Rectángulo. ¿Por qué 30 y el 60 no son menores que 90? Porque tiene el cuadrado. Claro, porque tiene un ángulo recto, profe. Está bien estos dos, pero aquí gana el ángulo recto. Y como tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, el ángulo de 90 grados, por si acaso, genera un triángulo rectángulo. El otro es acutángulo. Yo estoy viendo un ángulo de Son 60. menores de 90. Porque son Cuando aparece un ángulo de 60, ¿se llamará equilátero? No, porque son menores de 90. rectángulo. Se llamará triángulo acutángulo. Muy bien. Acutángulo. Ángulos son menores que 90. 90. Son menores que 90 grados. Y aquí igual que 90 grados. Oye, ¿y este triángulo? A ver si has entendido. ¿Cómo se llama? Equilátero. Claro. Este triángulo
Puede llamarse equilátero, porque todos sus ángulos son iguales, pero también se puede llamar acutángulo. Cualquiera de los dos nombres puede tener ese triángulo. Así que, muy bien, chicos. Hemos aprendido 6 tipos de triángulos. Ahora, ¿qué nos toca? Nos toca resolver los ejercicios. Ah, perfecto, profe. Claro, ahora vamos con los Pokémon, profesor. ¿Qué es ese Pokémon? Squirtle. ¿Cómo no vas a conocer a Squirtle? Que profesor, yo no miro, profesor, yo no miro mucho Pokémon. Yo sí. Listo, a mí me gusta. chicos. ¿Qué Pues hay una ejercicio nos aplicación. toca ahora? Pokémon Go. A ver. No hay Charizard. A ver, vamos a hacer los ejercicios. Ejercicio número 1. ¿Ya avanzaron o no avanzaron nada todavía? Profesor, yo ya lo avancé en el ejercicio 1. Ah, Yo hice el perfecto. ejercicio 1. Comencemos con el ejercicio número 1. Aquí está, ¿estás viendo? Lee el problema número 1, Yasmín, por favor, te escucho. Relaciona ambas columnas empleando una línea. Triángulo isósceles, triángulo escaleno, triángulo equilátero. A ver, el isósceles, recuerda la definición. Tienen dos lados iguales. ¿Cuál era? No, con el otro. No, el del medio. Claro, Ahí. el de medio. A ver, otra acotación más, no te olvides. Cuando son isósceles, iguales. sus No. ángulos, Con el medio. estos ángulos Son los mismos también ángulos. son iguales. Son ¿no te iguales. Igual, Listo. profesor. A ver, el siguiente, ayúdame. Te escucho. Es el último. Es el último. Es el último. El último. Tres lados Es el diferentes. Claro, Ese. porque en el escaleno tiene dos lados. Ah, no, profe, en el escaleno todos sus lados, ¿cómo son? ¿Iguales o diferentes? Diferente. Diferente. Claro, el Es el de escaleno. arriba. Primero. El Claro. tiene tres lados iguales. Que tiene todos sus ángulos iguales. iguales. Muy bien. Profesor, ¿yo puedo leer la 2? Ahora nos vamos a la 2. Profesor, ¿yo puedo leer la 2? Comenzamos con la pregunta 2. A ver, te escucho. Problema número 2. A ver, antes que lo pegue. Ya está. Uy, ¿qué pasó? Profesor, ¿qué Profesor, canciones escucha? Profesor, ¿yo puedo leer la 2? Claro. A ver, comenzamos. Une ambas columnas con una línea según corresponda. Triángulo rectángulo, triángulo acutángulo, triángulo obtusángulo. Muy bien, muchas gracias. A ver, antes de comenzar a unir, recuerda la teoría. ¿Cuándo se llamará triángulo rectángulo? Cuando tiene un ángulo de 90 grados. Cuando tiene un ángulo de 90 grados. Ah, perfecto. ¿Cuándo se llamará triángulo obtusángulo? Cuando sus ángulos son menores que 90. Son mayores de 90. Obtusángulo. Profe, se llamará... Tiene un ángulo mayor de 90. Mayor de 90, pero menor de Claro, 180. pero tiene un ángulo mayor que 90 De 90, grados. pero menor de 180. Claro, solamente un ángulo, ¿ah? Triángulo acutángulo, ¿cuándo se llamará así? Ángulos son agudos. Pues es menos que Cuando son menores de 90. Menores de 90. Entonces, ahora sí, ayúdame a unir. Comencemos a unir. El primero, ¿qué tipo de ángulo? Con el último. Un ángulo mayor que 90. Ángulo. A ver, el siguiente. Tiene un ángulo. Rectángulo. Triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Un ángulo de 90 grados. ¿Así?
No, Rectángulo. Perfecto. Y el último. Y el Acutángulo. último es triángulo. Triángulo Rectángulo. Dirigente. Muy bien. Listo, chicos. Hemos resuelto el ejercicio número 2. ¿Qué les pareció? ¿Estaba fácil o difícil? Fácil. Claro, porque ustedes han entendido la definición. Muy bien, muy bien. Ahora sí, vamos a pasar al ejercicio número 3. Ejercicio número 3. A ver, a ver. Uy, ahí está el ejercicio número 3. Ahora en el ejercicio número 3, ¿de qué tipo de triángulo me están hablando? de Equilátero. Equilátero. Un triángulo equilátero. Ah, muy bien. Dice que Están determine hablando de el un valor triángulo de A. equilátero. Y en un triángulo equilátero, ¿qué sabes de un triángulo equilátero? Tiene los tres lados iguales. Tiene los tres lados Los iguales. lados Tiene los lados iguales. Ah, muy bien. A ver, ¿quién me dijo para leer? Ya, profesor. Ya, te escucho, por favor. Lee el problema 3. Si el triángulo es equilátero, determina el valor de A. Ah, muy bien. ¿Qué tipo de triángulo es? Equilátero. Equilátero. Un triángulo equilátero, sus tres Tiene lados, los tres lados iguales. Todos iguales. Todos profe, sus tres lados son igualitos. Si él vale bolita, ¿cuánto valdrá él, bolita? Bolita. Ah, bolita. Pero esos son sus lados. ¿Aquí de qué te está hablando? Aquí te está hablando de quién? De su ángulo. Lo tengo que resolver. Profesor, yo tengo que resolver eso y así podemos saber cuál es cuánto vale. Alfa. Claro, muy bien. A ver, escúchame, Joan. En un triángulo equilátero sabemos dos propiedades. Sus lados son iguales y además sus ángulos. Los ángulos también son iguales. Claro. Son Sus ángulos. 60. ¿Cuánto vale cada uno de sus ángulos? 60 grados. 60 grados. 60 grados. 60 Todo igual a 180 grados. Es bastante, Entonces, a una ecuación, claro. Este ángulo que está por aquí debe ser igual a Sale él. 60. 60 grados. 2 60 alfa grados. más 10. Aquí es igual. 2 alfa más 10 igual a 60 grados. Esperamos. Segundos. Resuelve la ecuación en tu cuaderno. Profesor, el millón que salió. 10 menos ¿Cuánto 60. Sale 25. 50. 25 sale. A ver, vamos a ver en este instante. A ver, Sí, comencemos. profesor, sale grados. 25. Sale 25. El 10 5 grados. pasa a A restar. A restar. 50. el 2 multiplica, 2 pasa pasa a a dividir. 50, dividir. conclusión. ¿Cuánto vale alfa? 25. 25 grados. 25 Alfa vale grados. 25 grados. Muy bien, te felicito. Eso fue el problema número 3. Profesor, pues nosotros no podemos, tenemos que dibujar el equilátero o ya no, porque arriba tenemos... Claro, dibújalo a un costado para que te recuerdes su propiedad. La propiedad del triángulo equilátero es muy importante, chicos, no se olviden eso. Muy bien. Ahí está, problema número 3. Recordemos la propiedad. En un triángulo equilátero sabemos dos propiedades. Uno, que todos sus lados son diferentes, tienen la misma medida, Joan. Y la otra propiedad, que todos sus ángulos tienen la misma medida. ¿Y cuánto es? 60 grados. 60 grados. Claro que sí, 60 grados. Así formamos nuestra ecuación y hemos resuelto el ejercicio. A ver, levanten su mano, chicos, los que han terminado para pasar el problema 4. Uy, no veo esa mano levantada. Ah, ahora sí, ahora sí. Profesor, ya acabé. Vania, ¿terminaste, Vania? Sí, profesor. Muy bien. Vamos a la 4. A ver, Vania, me vas a ayudar leyendo la 4. A ver, comencemos con la 4. En la 4 está aquí. A ver.
¿Dónde está? Ahí está la 4. A ver, la 4, Vani, te escucho. fácil. Ya, Vania, puedes leer la 4, muy bien. Ya. Sabiendo que el triángulo es equilátero, determina el valor de X. Ah, perfecto. ¿Qué tipo de triángulo es? Equilátero. Equilátero. Profe, ¿qué acaso no sabe leer, profe? Acá dice triángulo equilátero. Ah, triángulo equilátero. Y en el triángulo equilátero, tú siempre... Los tres lados iguales. Son Iguales. Me salió. Aquí estás tú. Es de restar. Si te pones a pensar en mi triángulo equilátero, ¿qué debo saber de mi triángulo equilátero? Tiene tres lados. Tiene los tres lados iguales. Lados iguales. Iguales. Ah, ya, a ver. Los tres lados son igualitos, profe. Y además sus ángulos valen 60 cada uno. Ahora, te cuento algo. Aquí, este número y este número, ¿qué son? ¿Lados? ¿Es la medida de su lado o su ángulo? Iguales. Es la medida de su lado. Su ángulo. Lados. Ah, perfecto. Iguales. ¿Tú te recuerdas, profe, en un triángulo equilátero? Recuerde, pues, profe, usted me dijo, sus tres ángulos, sus tres lados, ellos tres deben ser iguales. Ah, perfecto. Si ellos tres son igualitos, formamos nuestra ecuación. Profesor, a mí ya me salió. Menos 10, ¿a qué es igual? A 13x más 18. A ver, ayúdame a resolver esta ecuación. Hemos igualado sus lados, porque debe ser la medida igual. Las x pasa a restar 5x menos 3x. El 10 que está restando, ¿qué pasa? A sumar. 18 baja, 18 más 10. ¿Cuánto es 5 menos 3? Uy, no hay nadie, está durmiendo. ¿Ah? ¿Cuánto saca 5 menos 3? 2X. 18 más 10. 8. No digo 28. 28. 8. 14. Sale 14. 14. Siempre te voy a indicar. 14. Mira, por favor, no te olvides de esta parte. Siempre tenemos que leer los ejercicios. ¿Qué te piden acá? El valor de... El valor de X. Pero, si te preguntaran cuánto vale su lado, ¿qué harías? Si me dijeran, a ver, por favor, ya resolviste muy bien, pero yo quiero saber cuánto vale su lado del triángulo equilátero, ¿cómo harías? 60. ¿Tendrías que reemplazar o no? Sí. ¿Podrías reemplazar valores. en él? ¿Cuánto me dices? 60. Claro, podemos reemplazar, a ver, 3 por 14. 14. Igual de 14. Recuerda la clase de álgebra, valor numérico. Y ahí está. ¿Cuánto tenemos? 18. Sale 42. 60. Vale 60. Ha puesto 60 o 160. A ver, tengan cuidado aquí, por favor. Profe, ¿por qué dice Profesor. 60, 60? ¿Es igual que este 60? Sí, es igual. No, mira, ese 60 es el valor de sus lados. Y en cambio aquí, ¿ese 60 qué es? De sus ángulos. Claro, nunca te olvides, ¿ah? De sus Ten ángulos. cuidado con eso. Esa parte es muy importante. Muy bien, a ver, levante su mano. Profesor, Podemos pasar al siguiente. Te escucho, dime. donde dibujó el triángulo equilátero, donde está con el señor, ¿es 60 o 160? Ah, recuerda. Siempre que tienes una duda, recuerda tu teoría. Los ángulos internos de un triángulo equilátero, ¿cuánto valen? ¿60 o 60. 60. 60. Entonces, ellos tres, ¿cuántos son? 60.
60. Listo. ¿Todo claro? Sí, profesor. Sí, Muy bien, pasemos a la 5. Profesor, dibujamos el niño que piensa. Ah, no, no es Profesor, necesario. Pero si gusta, sí. Profesor, Te Profesor, escucho. igual yo lo hice. Dime. la 4 yo lo hice diferente, lo hice separado. ¿Cómo Pero separado? igual los dos me salieron 14. Ah, ¿separado? ¿Resolviste la ecuación? Separados, los dos, lo que eran Separados, dos, o sea, una habían ecuación dos, en- 3x más 18 y el... Profesor, yo también lo hice separado. Ah, no. A ver. Hay que tener cuidado aquí en el problema 4. A ver, todos, por favor. Yo sé que tal vez algunos de ustedes han dicho lo siguiente, profe, 5x menos 10 es igual a 60 grados. ¿Has dicho eso seguro? Profe, ¿y por qué no? Porque mira, ten en cuenta algo. Ten cuidado aquí, chicos. ¿Este de aquí qué es? ¿Un lado o un ángulo? Lado. Él es un lado. ¿Y los lados, podemos igualarlo a los ángulos? No. Por eso te digo, los lados y los ángulos son diferentes. No los podemos igualar. Lo que hacemos es igualar lados con lados. Como está aquí, mira. 5x menos 10 igual a 3x más 18. Lo que ha pasado aquí es una coincidencia nada más. Hay que tener cuidado, por favor. ¿Está claro, chicos? Sí, profesor. Listo. Pasemos a la 5. A ver, la 5. ¿Qué tipo de triángulo es? Un triángulo Es un triángulo isósceles. Recuerda, ¿qué se cumple? Dos lados iguales. En el triángulo isósceles, Dos lados iguales. lados Y igualitos. uno diferente. Y el de abajo, como dice tu compañera, diferente. Se llama base. Ahora, profe, si sus lados son igualitos, sus ángulos que están mirando, ¿cuánto deben valer? Lo mismo también. 3 alfa es igual a 75. Y él 3 vale alfa es igual el a ángulo. 75. ¿Cuánto vale él? El ángulo beta, porque es lo mismo. Entonces, profe, 3 alfa es igual a 75. Claro, Porque son iguales, dos lados iguales. a ver, ¿cómo haríamos acá entonces? Si él vale serruchito, a ver, no quiere escribir, a ver. A ver. Profesor, se debería resolver, o sea, ponemos 3 alfa, o sea, 3 alfa más, o sea, no sé cómo hacer para resolverlo. Dime, te escucho. A ver, parece que... Después de 35. 75. Claro, 3 alfa, ¿qué debería ser igual? Se debe igualar 90 grados. Profe, grados. 3 alfa y 75. Recuerde algo, profe. Si él es serruchito, él vale serruchito, porque es un triángulo isósceles. Y sus ángulos, además, el que mira acá, 75, y el que mira por acá, ¿cómo deben ser ellos dos? Iguales. 3 alfa. Iguales. 75 grados. El 3 está multiplicando, ¿qué pasa? 25 pasa a dividir. A dividir, Sale 25 de nuevo. Sale 25. Muy bien. Muy Esa es la bien. respuesta. Sale Pasamos a las 6. grados. Perfecto. A ver, chicos, levante su mano porque han terminado. A ver, ¿qué les parece? ¿Está fácil o no, Vania? Es fácil. No tenemos que recordarnos la definición de cada triángulo, nada más. Ya terminé. Muy bien. A ver, vamos a pasar al problema 6. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Vamos a pasar al ejercicio número 6. ¿Por qué se llaman problemas, profe? Y son fáciles. Vamos al ejercicio 6.
Problema 6. A ver, ¿dónde está? Problema 6. A ver, Yasmín. Madiel está? No está, creo, Madiel, no le escucho Sí, hablar. profesor. Ay, como no te escucho hablar, ¿qué hace? Se quedó dormida, Madiel. A ver, Madiel. Profesor, he cambiado de perfil. Ah, perfecto. A ver, escúchame. Madiel, lee el problema número 6, por favor. El ejercicio 6. Para terminar. Sabiendo que el triángulo es isósceles, determina el valor de X. Ah, muy bien. Tiene A ver, los dos lados iguales. Yasmín, ¿ese triángulo cómo es? Profesor, isósceles son dos lados iguales. Los dos lados iguales. A ver, Yasmín, Hazel, si un triángulo es isósceles, ¿qué va a cumplirse? Todos lados iguales. 90, menos 90. Son dos lados iguales. Camila Quito, Hazel, Yasmín, si triángulo isósceles, ¿qué se cumple? Es menos que 90, menos de 90. Sus dos lados deben ser igualitos. Ah, entonces La base es diferente. ellos dos son Pero diferentes. lo abajo es diferente, La profesor. base, el que está acá abajo. La base es diferente. La base es diferente. 5x más 9, ¿a qué es igual? A 7x menos 13. A ver, ecuación. 7x menos 13, ¿a qué es igual? Es igual a 5x más 9. Listo. Ahora, resolvemos. ¿Cómo se resuelve eso? Fácil. Las x con la x. Y los números con los números. Entonces, comencemos. El 5x pasa a restar. 7x menos 5x. Igual, el 9 baja. Profe, ¿y el 13 que está restando, a dónde se va? Baja, menos A 3. sumar. Se va a sumar. Y acá se resta 12x. Dale, 2X. Y acá se suma. 22. Claro, y él está multiplicando. ¿Qué pasa? A dividir. Dividir. ¿Cuánto? Dale, 11. 11. Profe, x vale 11. Muy bien.